alumnos de la licenciatura del Colegio de San Luis. Aquí están, yo los veo, ¿eh? Sí, muy bien. Muchas gracias. Perfecto. Posibilita la convivencia incluyente. Seguidores del doctor Fowler. Más adelante, Lisbeth agrega la definición de políticas públicas y los ¿Y allá en estos momentos todas las clases son virtuales? Sí, doctor, ahorita todo lo estamos teniendo virtual. En parte, pues eso nos permitió, nos está acompañando el día de hoy, ¿no? Que ahorita estamos en esta modalidad virtual, pero sí, acá también todo está, pues, de forma remota, ¿no? Vía Teams, vía Zoom, pues acá también estamos igual que allá, supongo. Acá no, acá estamos haciendo una mezcla entre clases presenciales con mascarilla, en las aulas magnas donde van, por ejemplo, 18 estudiantes en una aula para 180, todos distribuidos, así distanciados, mientras que aquellos estudiantes que no puedan estar siguen la clase simultáneamente en línea, Teams. Lo que se dice muy fácilmente, pero a la hora de la realidad es muy difícil hacerlo bien. Sí, me imagino. Bueno, sí, dígame, doctor. No, pues claro, los estudiantes que están en la clase no pueden escuchar o oír a los que están en Teams, los de Teams no se enteran de lo que está pasando en clase, en fin. Pero nos entretenemos. Sí, supongo, ¿no? Acá se vuelve un poco tedioso, ¿no? Estar todos los días ya remota, ¿no? Ya. Claro, lo que pasa es que, mientras tanto, cada vez hay más casos y más casos y más casos de COVID, o sea que tenemos aquí una segunda ola, a lo cual estamos todos yendo a clase, pues, arriesgándonos, ¿no? Pero, en fin. Bueno, acá nos hacen falta... a ver, permítame. Bueno, acá nos hacen falta varias personas, nos hace falta como la mitad de los asistentes porque están en otra conferencia que estaba antes que esta. Les vamos a darle unos 5 minutitos, doctor, para que lleguen, para que estemos completos y no se pierdan de nada. Me parece que no vamos a proyectar nada, ¿verdad, doctor? Bueno, yo no preparé ninguna presentación, más bien era una para platicar, ¿no? Claro, muy bien. Es una conversación abierta, cada quien que haga preguntas, tú moderas y yo contesto. Si es que sé la respuesta, y si no sé la respuesta, pues la pregunta. Muy bien, muy bien. Sí, lo que me preguntaban acá, servicio de videoconferencias a quién hacían post para presentar, ¿no? Pero bueno, ya habíamos acordado usted y yo que no. Bueno, vamos a dar unos 5 o 4 minutitos para que se vayan uniendo, a ver si ya terminan la otra presentación. ¿Y los estudiantes de acá extrañan la oportunidad de verse o ya están acostumbrados a hacerlo todo en línea? No, yo creo que sí extrañamos vernos. Y pues sí, la verdad es que ya se vuelve medio cansado, ¿no? Medio tedioso. Uno se acostumbra, digamos, a no salir de casa, pero se vuelve cansado, ¿no? No poder estar todo el día sentados enfrente de la computadora, que sí se vuelve tedioso, ¿no? Yo la verdad, aunque pues esto de dar clase en estos momentos con todos los riesgos y lo demás, aún yendo y haciéndolo todo con cuidado, pero aún y así ha sido magnífico el poder entrar en aulas y ver a gente real, ¿no? Aunque estén con mascarillas, y poder dar clase de pie, gritando, gesticulando, ¿no? Así de manera teatral, como me gusta a mí, y que los estudiantes los veas así en vivo, reaccionando, que no dependas de la manita que levantan en la pantalla para permitirles hablar, ¿no? Sí. Pero... No, sí. Ha tenido sus ventajas porque, digamos, esta semana que estamos organizando estas 11 conferencias que ha habido,
pues fueron posibles gracias a eso, ¿no? A que ahorita estamos en esta modalidad. Es posible que usted nos esté acompañando ahorita desde Escocia. Es posible que mucha gente nos ha estado acompañando desde la Ciudad de México, desde muchos otros lugares. Y pues sí, ha tenido sus ventajas, pero pues sí, también como menciona, ¿no? Ya uno extraña ver a los profesores ahí parados enfrente y todo, ¿no? Lo Ya que no es pasa lo es mismo. no, pero yo sospecho que una de las consecuencias de la experiencia de la pandemia va a ser que precisamente se va a facilitar esta posibilidad de que académicos de otras partes del mundo puedan hablar, participar en eventos, ¿no? Ujú. Sí, sí, Y sí. de una manera que así también sin fastidiar el medio ambiente, ¿no? En cierta manera. Ujú. Lo que pasa es que yo personalmente, para mí esto es un problemático, porque si esto se hace muy fácil para mí dar conferencias en México desde Escocia, ¿cuándo voy a poder volver? ¿No? Claro. Sí, sí, sí. ¿Quién me va a pagar el boleto de avión? Claro. No, sí, todo tiene sus pros y sus contras, yo veo en este asunto, ¿no? La verdad ¿Eh? es que, bueno. Bueno, yo quisiera darle más tiempo a las otras personas para que se fueran uniendo, pero ya somos 44, entonces yo espero que se sigan uniendo más personas. Yo le doy la bienvenida a todos, al doctor Cañedo, a sus alumnos. La doctora Flor desgraciadamente no nos pudo acompañar el día de hoy. Hablé con ella ayer, pero está ocupada. Me dijo que tenía una reunión. Sí quería venir, pero no pudo. Pero yo le doy la bienvenida a todos, a los estudiantes también de la facultad, que ya hay muchos aquí conectados. Miren, también nos está diciendo el servicio de videoconferencias que hay 21 personas en Facebook Live. Hay mucha participación, hay mucha, todos queremos venir a ver qué nos tiene que decir el doctor Fowler hoy, ¿no? Antes que nada, pues a mí me gustaría presentar al doctor. El doctor tiene, pues, obviamente un doctorado por la Universidad de Bristol. Es profesor investigador en la Universidad de St. Andrews, en el Reino Unido. Es historiador especializado en la política del siglo XIX en México y América Latina. Actualmente es profesor de estudios latinoamericanos en la Universidad de St. Andrews y es director de docencia de la School of Modern Languages. Entre sus publicaciones destacan varias, entre ellas Santa Ana of Mexico, Cornell and Santa Ana, México in the Age of Proposals, y bueno, además la traducción, digamos, más actual de su libro Santa Ana of Mexico, Santa Ana, héroe villano, que está publicado. O si nada más van a desayunar y al rato almorzar. Bueno, ahí le pedimos a la señorita Morán si puede apagar su micrófono. Gracias. Bueno, en de más reciente publicación está su libro, la traducción pues de Santa Ana of México, Santa Ana, héroe o villano, que está publicado por la editorial Crítica, y el libro que presentó este año, bueno, que vino a San Luis acá a presentarlo al Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí, La Guerra de 3 Años, el conflicto del que nació el Estado mexicano, que se publicó este año. Yo espero que varios hayan tenido la oportunidad de ir a ver al doctor Fowler ahí al archivo. Pero bueno, eso es digamos, una presentación muy breve, muy pequeña, porque el doctor ya tiene una larga carrera, tiene muchos artículos publicados, tiene también varios libros en inglés y en español. Entonces, bueno, a mí me gustaría, doctor, que pues hay algunas palabras, que nos comentara algo que a mí me haya faltado ahí, que yo haya omitido. Muy bien. Bueno, entonces vamos a explicar la dinámica del día de hoy. Por cuestiones digamos, de ocupaciones del doctor, él no nos va a presentar, digamos, una conferencia tal cual, sino que esto va a funcionar más a la manera de un panel de preguntas y respuestas. Bueno, yo lo voy a estar moderando. Igual, ahorita vamos a ver una pequeña pregunta así inicial y ya después cada quien tendrá digamos, la libertad de levantar su manita acá en Zoom, y ya le voy dando la palabra para que vayan haciendo las preguntas al doctor Fowler, para que la conversación, digamos, fluya más y no nos estanquemos, ¿vale? Bueno, yo preparé, digamos, las preguntas que yo tengo acá.
en base a, pues, a sus dos investigaciones que están publicadas al español, ¿no? Santa Ana, Héroe Villano y La Guerra de 3 Años. En Santa Ana, que digamos es también del 2018, de muy reciente publicación, porque el libro original salió en 2007, si no me equivoco. Y bueno, representa un esfuerzo del doctor Fowler por tratar de entender o tratar de esclarecer esta figura de Santa Ana, que en nuestra historia nacional, digamos, está muy relegado a un papel negativo, ¿no? A un papel de que es un dictador, que fue un hombre sin ideología, que fue un hombre que iba y venía de partido en partido. Y es un esfuerzo muy, muy importante, ¿no? Porque, bueno, al menos yo no conozco otros libros que aborden de una forma tan, ¿cómo decirlo? El doctor no tiene... Equilibrada. Exacto, gracias, doctor. De una forma tan equilibrada, esta forma en la que él está describiendo a Santa Ana, ¿no? Es un hombre, le das los matices necesarios para entender a una persona como Santa Ana, ¿no? Y no se deja llevar, digamos, por esta cuestión de si es malo, de si es bueno, de si tenía ideología, de si no tenía ideología, porque es muy complicado entender a una persona, ¿no? Y él mismo lo dice me parece que en la introducción o en el prefacio del libro, ¿no? Mi principal objetivo es entender a Santa Ana de la más sobria, imparcial y equilibrada posible. Yo creo que eso se logra muy bien a lo largo de todo el libro. Entonces, la pregunta que yo le hago aquí al inicio, doctor, para digamos, sentar el precedente, ¿no? Es, ¿qué piensa usted de la construcción de personajes heroicos y de villanos a lo largo de, no solamente de nuestra historia nacional, digo, porque ha habido muchos a lo largo de toda la historia? ¿Por qué es necesario, digamos, hacer una nueva revisión historiográfica para entender a esta construcción de personajes heroicos y de villanos a lo largo de él? Sí, bueno, muchas gracias, David, por la invitación, y es obviamente un verdadero placer el poder estar aquí, aunque no esté aquí, pero en fin, o sea, más o menos aquí remotamente. Pero la pregunta que me haces, y así ya para empezar, es una pregunta fundamental. Y es una pregunta especialmente fundamental en el caso de México, sobre todo, aunque evidentemente hay otros países donde existen, dijéramos, visiones, para decirlo de alguna manera, bipolares de la historia, donde surgen una serie de héroes y villanos y donde hay una narrativa que se ha interiorizado en base a, pues, un calendario cívico que homenajea y celebra a unos, y por otro lado, ¿no?, los nombres de las calles, quién aparece en las monedas y en los billetes, quién tiene fiestas nacionales, ¿no?, a quién se le celebra de esta manera. Y el caso mexicano es bastante extremo, y eso, en cierta manera, se ha de entender en un contexto de una historia muy traumática, especialmente a partir de la intervención francesa, y el surgimiento en ese México porfiriano, de hecho, ¿no? O sea, aunque ya empiezan a aparecer estos historiadores ya en esa república liberal restaurada, ¿no?, con México a través de los siglos, ¿no? Y una visión que después se empieza a afincar bajo el porfiriato, que también encauza la celebración de Juárez, en cierta manera, aunque Porfirio Díaz, dijéramos, tenía sus problemas con don Benito, para decirlo de alguna manera, lo que vemos es, él necesita, en cierta manera, celebrar a Benito Juárez para legitimar su propia posición. O sea, se crea una celebración de Juárez que repercute en crear ciertos paralelos entre los dos, y presentando a Porfirio Díaz un poco como el legado de Juárez, ¿no?, el que perpetúa y continúa con ese legado. Y aunque después tengamos una revolución, como la que hubo, ¿no?, entre 1910 y 1920, un poco esos mitos ya que se han ido creando y afianzando, pues se repiten, solo que se añaden ahí ciertos héroes revolucionarios. Y claro, al tener un partido, el mismo partido en el gobierno durante 70 años, eso implica que esa visión de la historia, ¿no?, ya tiene pues mucho tiempo para repetirse y perpetuarse,
en términos de fiestas patrias, en términos de lo que se enseña en los colegios, a lo cual se crea esa visión, ¿no? Y simplemente, y esto lo menciono, creo que en una de las notas del primer capítulo del libro sobre la Guerra de 3 Años, que uno se va a modo de ejemplo y simplemente como a punto de comparación. Si uno se va a Ecuador, a mí me chocó mucho el poder pasear por una avenida, que es la avenida de Eloy Alfaro, y encontrarme entonces en la plaza de García Moreno. El equivalente sería pasear por la avenida Benito Juárez y llegar a la plaza de Miguel Miramón, ¿no? O sea, esto en México es inconcebible, ¿no? O sea, la idea de que la perspectiva, dijéramos, ecuatoriana pareciera ser, pues vamos a celebrarlos a todos, porque son todos ecuatorianos y pues vamos a mirarlo de esa manera, pero eso no es habitual por otro lado, ¿no? Y después tenemos simplemente, a modo de ejemplo, un caso que es, digamos, el caso extremo contrario al mexicano, que sería el de la Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, donde ahí se decide que no se va a celebrar ni conmemorar a nadie, ningún político, porque se ha llegado a la conclusión de que eso es una manera de crear la posibilidad de que surja cierta clase de nacionalismo que acabe siendo pues algo como una visión nazista, ¿no? O nazi. Y de ahí que si uno se va a Alemania no hay ninguna calle dedicada ni a Bismarck ni a los héroes así que uno pensaría se encontraría. Sí que hay celebración de artistas, compositores, pintores, pero no hay políticos porque finalmente todo político de alguna manera va a dividir, o sea, siempre van a haber dos visiones, ¿no? Y puestos a hablar del tema, ya finalmente acabaré hablando de la historia de México, pero me has lanzado en este tema, ¿no? De la conmemoración y de los héroes, de la historia patria en cierta manera, me pareció muy interesante dar un curso también en Zoom, es la moda de ahora, ¿no? En Texas, esta vez estaba en Texas sin estar. Uno viaja por el mundo sin estar, es muy interesante y muy frustrante. Y estando en Texas, salió a relucir el tema de que yo estaba dando un taller para maestros de instituto y de secundaria, cómo enseñan la historia de Texas. Y lo interesante ahí es que, claro, con toda la cuestión de los Black Lives Matter, ¿no? O sea, todo el tema que ahora ha estado, ¿no? Que ha venido a ser tan importante en estos momentos, especialmente en los Estados Unidos, pero en todas partes, lo vimos en Gran Bretaña también, con la estatua en Bristol del esclavista que acabó en el agua en Bristol. Pero la pregunta era, bueno, entonces, ¿cómo podemos celebrar a los, digamos, los héroes patrios no tejanos cuando eran todos esclavistas, ¿no? Eran todos negreros. O sea, ¿cómo puede uno ponerse a celebrar a David Crockett o a Sam Houston cuando eran todos, pues, unos negreros, ¿no? Entonces, esto plantea replantearse, ¿no? Unas narrativas históricas sobre lo que es no ser tejano, ¿no? Y claro, finalmente, a mí, claro, no, mi posición en la vida, o sea, mi postura no es la de ser aquí, estar en el gobierno decidiendo quién vamos a celebrar y quién no, o sea, yo soy un historiador. Pero como historiador, es cierto que ponerme a investigar a alguien como Santa Anna, o si ahora me pusiera, ¿no?, a dedicarme a escribir una biografía de Miramón, plantea problemas porque para empezar hay que dedicar un tiempo innecesario quizás o inordinado para empezar a explicar lo que no fue esta persona antes de poder empezar a interpretar quién fue y lo que hizo, simplemente porque hay una leyenda negra tan expansiva que eso requiere tiempo desmontarlo sin que eso implique que uno está por otro lado haciendo una apología de estas figuras, ¿no? La cuestión es intentar entender el pasado desde el contexto en el que se movieron estos personajes. Que si volvemos a la cuestión de los tejanos, ¿no?, a modo de ejemplo, es importante entender la historia de esas figuras tejanas y entender que eran esclavistas en el contexto en el que se movieron, ¿no? Pero otra cosa sería ponernos a conmemorarlos, a celebrarlos, ¿no? Y siguiendo esta misma temática,
por ejemplo, podríamos decir que en Barcelona, o sea, yo hablo de esta manera, hablo como un pinche gachupín, aunque me llamo Will Fowler, porque nací en Barcelona, ¿no? Entonces me formé en Barcelona, mi madre es catalana, y mi bisabuelo catalán fue el que hizo los leones, hay unos leones, ¿no? De bronce, que rodean la estatua de Cristóbal Colón al final de las Ramblas. Eso lo hizo mi bisabuelo. Yo no tengo problema por eso que saquen la estatua de Cristóbal Colón. No tengo problema que saquen el monumento, volviendo al tema del que estamos hablando, porque conmemorar a Cristóbal Colón en España es conmemorar el imperio, ¿no? Es una celebración, es algo imperialista. Yo digo que saquen la estatua, la pongan en un museo, y los leones de mi bisabuelo que los dejen, porque los leones no hacen mal a nadie, ¿no? Y volvemos a lo mismo. O sea, otra cosa es, como historiadores, entender a Cristóbal Colón, entender su contexto, ¿no? Finalmente, él se mueve y hace lo que hace porque también es el contexto en el que está. O sea, que tampoco es cuestión, no se trata, como historiador, al menos para mí, no se trata de juzgarlo, eso que lo hagan quienes quieran, pero el historiador, nuestra función es entenderlo, es entender el contexto en el que eso fue posible, ¿no? Que alguien, ¿no? O sea, como Colón hiciera lo que... otra cosa es ponernos a crear monumentos o celebrar el Día de la Raza, ¿no? El Día de la Hispanidad en España. Eso, o sea, que el Día de la Hispanidad sea el 12 de octubre, ¿qué nos dice eso, no? O sea, Pero creo que la pregunta me ha llevado... me he ido por los cerros de Úbeda, pero regresando al tema del que estamos hablando, finalmente sí que tenemos un caso, en el caso mexicano, donde hay una historia patria muy afianzada y machacada, en cierta manera, de buenos y malos. Y esto es problemático porque finalmente, si vamos a entender esos personajes, hay que entenderlos no como buenos o malos, porque finalmente, según ellos, todos fueron patriotas a su manera. Lo que pasa es que interpretaron lo que el país necesitaba de maneras totalmente distintas, ¿no? Y simplemente para poner un ejemplo, o sea, y esto porque lo estuve trabajando recientemente en el libro sobre la Guerra de 3 Años. O sea, por un lado, el tratado Maclean Ocampo o el tratado Monalmonte, ¿no? Los dos son unos tratados desastrosos y dependiendo de la perspectiva de los enemigos de quienes firmaron esos tratados, pues en cada caso se trata de traición, ¿no? Los unos vendiéndose a España y los otros a los Estados Unidos. Pero también hay que entender que en el contexto en el que estaban, desesperados, en una guerra que estaban perdiendo o que pensaban o temían que perderían, los unos necesitaban a los Estados Unidos de aliado y los otros necesitaban a una potencia europea. Entonces hay que entender esos tratados en ese contexto, más que ponernos a entrar en cuestiones patrioteras de que unos son los malos y unos son los buenos. Lo que pasa es que también hay un problema, yo creo, actual, en que el gobierno actual, ¿no? Mexicano parece de alguna manera volver a reciclar todos estos mitos justo cuando pareciera que al menos dentro de la profesión de historiadores ya eso lo habíamos aparcado, ¿no? Ya habíamos dejado atrás esa visión, ¿no? Esa visión de los conservadores como los malos, ¿no? Que todavía pues se ve hoy en día, pues cada 2 por 3 nuestro AMLO parece manejar el término de conservador de cualquier manera como insulto, que de nuevo nos plantea el problema de que si queremos estudiar a los conservadores, no se trata de celebrarlos, no se trata de hacerlo por razones políticas, sino de entender el pasado en que surgió esa posición política. La verdad es que todo este tema es muy interesante. Yo leí su artículo no recuerdo, Los años olvidados, un artículo del 95, me parece. Y la verdad es que ahí, bueno, usted hace un desglose muy importante, ¿no? De esta visión de Santa Anna como alguien, como un chaquetero, como alguien sin ideología, como esta cuestión de los santanistas, como personas que iban con quien les diera un lugar, ¿no? Para la cúpula del poder. Es muy interesante este asunto, ¿no? De la construcción que se hace a través de la historia. Adelante, Ian Romero creo que levantó primero la mano. Antes que nada, muy buenas tardes, doctor. Bueno, tardes aquí. Siguiendo con todo, pues con todo esto de la necesidad de los estados para validarse históricamente hablando y la necesidad de construir esta narrativa en base a enemigos y amigos del estado, ¿no?
Y también con todo esto, también tomando en cuenta lo que sería pues, los nuevos factores del nuevo gobierno mexicano, de que se está haciendo esta construcción de nuevo de una narrativa donde hay villanos, hay héroes, que se remite ya también otra vez, como se hizo en 1960, un esfuerzo de remitir más a un pasado prehispánico, más que a un pasado colonial, y negando la colonia como un periodo oscuro, donde solo se cometieron excesos y pues varias ideas de esas. ¿Cómo es que uno como historiador en este momento de que no es tan agraciado para la carrera histórica en cuestión política, porque queramos que no, nuestra profesión siempre va a estar impugnada con la política, porque pues, los políticos nos necesitan para construir sus narrativas y validar sus estados, mientras que nosotros pues a veces respondemos ante esas necesidades, ¿no? ¿Cómo es que podríamos hacer en este contexto para poder ir dimitiendo de esta nueva imposición historiográfica, se podría llamar, esta nueva imposición de la historiografía, para tratar tan siquiera de darle justicia a personajes, entendiéndolos justamente como hombres de su tiempo, no justificando sus acciones, pero sí explicándolas como hombres de su tiempo, como pasa en el caso de Texas, en el caso de Inglaterra, Francia, España, de que puede que no sean personajes muy agraciados para nuestros ojos del presente, pero para los ojos de su contemporaneidad eran personas de su época, de su tiempo. Entonces, ¿cómo es que podríamos regresar a esa narrativa de personas de su tiempo entendiendo el pasado, explicándolo, más no justificándolo? Bueno, de cierta manera, creo que te has contestado a ti mismo, ¿no? En cierta manera, la respuesta que está implícita en tu pregunta es eso. O sea, creo que lo importante como historiadores es tenemos que hacer nuestra labor histórica, ¿no? Empezando con los documentos, empezando con las fuentes, empezando a entender un poco las perspectivas del momento en el que se movieron esos personajes para entenderlos, ¿no? Y entender cuál era el contexto. Y no hacer política, porque no se trata de eso, aunque claro, todos tenemos nuestras propias ideas políticas y eso va a influir de alguna manera, ¿no? O sea, la objetividad no existe, ¿no? Aunque uno pretenda o busque de alguna manera entender el pasado lo más objetivo posible, ¿no? Pero de ahí cómo conseguir que esa visión se esparza y que ya afecte, digamos, la esfera pública, eso requiere, pues, por un lado, un poco el influir en la educación, ¿no? Y ahí es donde cómo puede uno, de alguna manera, influir en, pero es lo que se buscaría, ¿no? O sea, es influir en el plan de estudios, ¿no? El plan de estudios, o sea, influir de tal manera que los niños aprendan las cosas de otra manera, ¿no? Pero claro, es muy fácil decirlo. O sea, en el Reino Unido, la gran disputa que había se resolvió en los años 60, pero algunos dirían que mal, en el sentido de que si hasta los años 60 había una historia británica que celebraba el imperio, que celebraba los reyes y la familia real, y era una historia que iba de gran evento en gran evento, ¿no? Evidentemente, como había ya una política, una pelea política entre izquierdas y derechas, y la izquierda diciendo que no era una historia falsa, ¿no? ¿Dónde estaba la historia del pueblo, de la gente baja, digamos, de los movimientos sociales? Finalmente se abandonó cualquier narrativa histórica y el plan de estudios es más bien uno que se centra en temas, ¿no? O momentos, pero sin ninguna cronología obvia. O sea, que los niños británicos ya no saben los grandes eventos de la historia de Gran Bretaña, van por proyectos, o sea, aprenderán algo sobre los egipcios, o aprenderán algo incluso sobre los aztecas, o aprenderán algo sobre la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial sí que es un tema en el que volvemos, ¿no? Pero no tienen una noción de que, por ejemplo, hubiera una guerra civil como la que hubo en Inglaterra, ¿no? Y que se decapitara al rey. O sea, no tenemos a Oliver Cromwell como héroe. O sea, no hay ni héroes ni villanos, pero tampoco nos hemos quedado sin historia, en cierta manera, ¿no? Entonces, es cómo encontrar la manera de poder impartir o ofrecer una visión de la historia, ¿no? Pero que no sea una historia patria. Pero, en fin, nuestra labor de todas maneras aquí es simplemente empezar con entender la historia. Quizás les toca a otros tomar lo que nosotros hagamos y sepan cómo hacer para que esa visión más objetiva y menos, dijéramos,
patriótica, pero en el sentido así divisivo, ¿no? y mitológico del que hemos estado hablando, domine. Pero en fin, no sé si eso es más bien una continuación de lo que se estaba hablando. No sé si Ian tenga otro comentario. Si no, Andrés también quiere preguntar algo. Adelante, Andrés. Muy buenas tardes, doctor. Bueno, con relación a lo que se ha estado comentando, yo recuerdo que en su trabajo sobre Santana mencionaba que también la cuestión de este dato de que Santana tenía 11 presidencias, también fue tomado en el porfiriato, como forma de legitimar, diciendo que el periodo fue muy inestable, a pesar de que se tomaban estas presidencias cada vez que Santana salía de la Ciudad de México. Entonces, los porfiristas tomaron esto como forma de legitimar, diciendo que en el caso del porfiriato ya había una estabilidad política. Quería saber si en el caso del siglo XIX hay otros tipos de casos en el que Santana se tome como un ejemplo de la inestabilidad política de México. Hombre, el caso obvio precisamente es este, ¿no? O sea, porque creo que la cuestión de ver a Santana como figura, dijéramos, que ejemplifica la inestabilidad de esas primeras décadas, ¿no? Eso surge, como bien dices, bajo el porfiriato y se exagera, ¿no? Esa idea de que es la época del caos, ¿no? O la época de la anarquía. En fin, esto, claro, el hecho de que se diga que fue presidente 11 veces, dijéramos, lo confirma, ¿no? Pero otros ejemplos no tantos. Yo creo que en el contexto, o sea, que lo que sí que vemos hay una conciencia por parte de la clase política mexicana, especialmente después de la guerra contra los Estados Unidos, cuando se ha perdido la mitad del país en el Tratado de Guadalupe Hidalgo, en lo que es además un conflicto totalmente traumático para quienes lo vivieron. Lo que sí vemos es un periodo de reflexión, ¿no? Por parte de unos y otros, ¿no? Liberales o conservadores, ¿no? Donde buscan entender qué ha pasado, ¿no? Y en ese contexto hay una figura como Lucas Alamán, ¿no? En su Historia de México, lo que sí que vemos es quizás lo contrario, en el sentido, lo que vemos no tanto, no tiene que ver con Santana, aunque él habla de esas primeras décadas como la era de las revoluciones de Santana, o sea que ya es una figura que empieza a manejar esta idea, pero que él, por otro lado, enfatiza la estabilidad de la época colonial, ¿no? O sea, de una manera casi nostálgica, ¿no? Como si hubieran sido 300 años de orden y paz comparado con la época turbulenta que vino después. Pero Santana, claro, Santana es una figura, por un lado, una figura vilipendiada por todos una vez que las cosas no le fueron tan bien, pero que en su momento y en su vida, ¿no? Fue una persona celebrada. O sea que esto también no hay que olvidarlo. O sea que de hecho yo creo que fue la figura que tuvo más fiestas y fue más celebrado que ninguna otra figura durante su época. Y eso explica en parte el hecho de que después de que protagonizara desastres como la batalla de San Jacinto o finalmente pues esa derrota contra los Estados Unidos, que de alguna manera eso todavía no impidiera que pudiera volver al poder y que la gente todavía lo fuera buscando, porque lo que la gente recordaba, de hecho, supongo, era la celebración de sus grandes gestas militares, ¿no? O sea, la victoria de Tampico de 1829 contra la expedición de Barradas para reconquistar México, ¿no? Donde perdió la pierna en 1838 luchando contra los franceses, ¿no? O incluso batallas como la batalla del Álamo, o sea que eso, las celebraciones de estas batallas le dieron a él una fama que ningún otro caudillo militar de la época tuvo, ¿no? O se benefició de ello. Pero, y volviendo un poco a la pregunta, aunque extendiendo, dijéramos, los parámetros de esa pregunta, lo que sí que vemos es ya desde el principio, desde el momento de que México se vuelve independiente, que ya empiezan a haber disputas, y esto lo ha trabajado Flor Salazar, ¿no? Disputas sobre esas juntas patrióticas que se forman, o sea,
¿qué se va a celebrar? O sea, ¿se va a celebrar el padre Hidalgo y el movimiento inicial de la independencia? ¿O se va a celebrar a Agustín de Iturbide, ¿no? Y dijéramos la consumación de la independencia. Y habrán algunos, como José María Tornel, que finalmente llegan a la conclusión de que se celebre todo. O sea, se celebra el 16 de septiembre, porque ahí empezó la guerra de independencia, se celebra el 27 de septiembre, porque ahí Iturbide consumó la independencia, y siendo Tornel santanista, se celebra el 11 de septiembre, porque el 11 de septiembre de 1829, por la victoria de Tampico de Santana, ahí sí que se consumó la independencia definitivamente, ¿no? O sea que, pero que ya hay una conciencia desde el principio de la necesidad de elaborar, de forjar visiones del pasado que justifiquen un poco la postura de los políticos que están en el poder en el presente. Y Santana será una víctima, finalmente, del porfiriato y lo que vino después de él y la restauración liberal, porque a él se le trataba de malo, y todo aquello que hizo que quizás se celebró en su debido momento, pues eso se pierde, evidentemente, con esa visión que se impone del pasado, que la tenemos hasta hoy. O sea, que finalmente, solo dentro de círculos de historiadores como este, ¿no? Todos ya sabemos que pues, no es cuestión de ver a Santana como bueno o malo, sino entenderlo como una figura de su momento y su contexto. Pero si salimos de este espacio y salimos a la calle, pues todavía hoy, si mencionamos a Santana, la mayoría de gente nos va a decir que fue quien vendió la mitad del país, ¿no? Y que es un traidor, y es un traidor de la patria, en fin. Y ahí sigue, ¿no? Que fue interesante ver en las elecciones, ¿no? En las últimas elecciones, ver cómo a Peña Nieto se le asociaba con Santana. O sea, hubo bastantes imágenes, ¿no? O sea, que había ya esa imposición, ¿no? O sea, que la figura de Santana todavía ahí sigue como el gran malo, ¿no? Acá, por ejemplo, acá nos está llegando una pregunta en Facebook Live, doctor, que nos pregunta, dice, ¿qué historias recomienda rescatar del olvido de la narrativa oficial en el México independiente? Vamos, en este asunto que estamos tratando, ¿no? De que, pues, la historia tiende, digamos, o la historia oficial tiende a rescatar, digamos, ciertas cosas y a condenar otras. Hombre, yo creo que todavía nos falta, y esto es algo que ya he dicho en varias ocasiones, en diferentes contextos, y me voy a repetir, nos hacen falta biografías. Nos hacen falta biografías de figuras tanto destacadas como no destacadas, simplemente porque las biografías nos permiten entender mejor, ¿no? Digamos, el proceder de ciertos individuos. Y eso de por sí es una manera de, digamos, desmontar cierta visión de los eventos históricos del pasado de una historia oficial, porque una vez que uno sabe por qué cierta figura se movió de tal manera o tomó cierta decisión, de repente eso igual resulta en algo, una visión que nos aclara lo que sucedió y de alguna manera desmonta una visión de buenos y malos, ¿no? O sea que nos falta, y es increíble la cantidad de biografías que nos falta la biografía de Paredes y Arriaga. O sea, Mariano Paredes y Arriaga es un presidente que en estos momentos lo tenemos como un reaccionario, ¿no? Pero sería interesante, conociéndolo de cerca, ver cómo fue y quién fue, ¿no? De hecho, él estuvo una temporadita en San Luis Potosí, o sea, sería interesante ver a Paredes y Arriaga desde esa perspectiva. Pero hay, como él, muchos, ¿no? O sea, son figuras que requieren ser estudiadas. Y simplemente para recalcarlo, o sea, yo llegué a Santa Ana estudiando a Tornel primero, a José María Tornel. Cuando yo empecé mi tesis doctoral, no existía libro alguno sobre Tornel. Curiosamente, mientras yo estaba investigando a Tornel, también lo estaba investigando María del Carmen Vázquez Mantecón en la UNAM, y curiosamente los dos medio terminamos las tesis al mismo tiempo, pero éramos los únicos que lo habíamos trabajado en ese momento. Y cuando yo empecé mi tesis doctoral sobre Tornel, yo empecé con la visión que se tenía de los santanistas, o sea, que Tornel, por santanista, debía ser un malo, ¿no? O sea, yo empecé, Santana es malo, pues Tornel debe ser malo, ¿no? Y bueno, yo de hecho no escogí mi tema, o sea, de hecho yo escogí mi director de tesis antes de escoger mi tema, o sea, yo sabía que quería hacer el doctorado con Michael Costello, pero ya Michael Costello me dijo, bueno, entonces, ¿sobre qué hago la tesis? Y me dijo, mira, puedes hacerla sobre Paredes y Arriaga, sobre Mariano Arista, o por qué no la haces sobre Tornel. Y me decanté por Tornel.
Pero bien, una vez iniciado esa investigación, me topé con la realización o el darme cuenta de que claro, Tornel, tenemos a un intelectual con todas las de la ley, un señor que escribe como Los Ángeles, un pensador político brillante, y entonces, claro, me surge a mí la duda de, bueno, si Tornel es tan brillante, ¿qué diablos hace este señor vinculándose a un monstruo como Santana? Y es a través de esa trayectoria donde yo, al ver que en el caso de Tornel hubo una evolución política, o sea, que él pasó de ser insurgente, trigarante, y después ya federalista, yorquino, radical, pero que con las decepciones de los primeros fracasos, ¿no?, constitucionales, se pasó a ser centralista, y ya para llegados a la década de finales de los 40, un hombre tan decepcionado y desesperado con lo que ha pasado en México, que ya ni siquiera es un demócrata como lo fue de joven, sino que ha llegado a la conclusión de que lo que hace falta es una dictadura, porque México no está listo, no está preparado para un gobierno representativo, ¿no? Y el ver que hubo esa evolución me hizo pensar, bueno, quizás entonces, al haber estado vinculado Tornel con Santana durante tanto tiempo, pues igual Santana también tuvo una trayectoria semejante. O sea que deberíamos pensar en esos cambios políticos de Santana más como en una evolución política, más que una cuestión de oportunismo, aunque evidentemente también lo fue, pero que hay una evolución política en el caso de Santana. Y fue a través de Tornel que ya entré a estudiar a Santana, de hecho, después de que estudié pues las propuestas políticas de Mexican Nature Proposals. Pero esto lo digo simplemente para volver a la pregunta, que si hacemos biografía, es una buena manera de empezar a descubrir un poco esa microhistoria que está detrás de la macrohistoria, ¿no?, a nivel regional, a nivel nacional, a nivel privado y público, que nos permite entender eventos que en estos momentos los tenemos como pues, maniqueos y blanquinegros de buenos y malos, y nos permite la biografía ver un poco lo confuso y lo complicada que es la historia, ¿no? Bueno, me gustaría que regresáramos un poquito más adelante sobre la figura de Tornel, doctor, porque, bueno, cuando yo leí su libro, la verdad es que es un personaje pues, central, ¿no?, dentro de la vida política de Santa Anna. Me gustaría que volviéramos con él en un ratito más, pero ahorita está Gerardo Jasso, que tiene levantada la mano. Adelante, Gerardo. Hola, doctor. Ahorita precisamente que surgió también de nuevo en las preguntas, yo creo que una de los detalles que todavía tenemos en la historia mexicana es el anacronismo que heredó esto de México a través de los siglos. Quizás sería más adecuado hablar de México en sus primeras décadas, ¿no? O sea, porque en cierto sentido, si decimos México en las primeras décadas de vida independiente, pareciera como si hubiera un pre-México, ¿no? Que existió antes de la independencia. Y bueno, si bien esto genera otras tantas preguntas, creo que sí, esta proyección de México, más allá de 1821, pues es precisamente el responsable de que se catalogue, por ejemplo, a los tlaxcaltecas como traidores, y que se vean Méxicos que no existían en otras, en otros periodos. Entonces no sé si crea que incluso en ese detalle habría que ser un poco más precisos, precisamente para evitar anacronismos, que al fin y al cabo quizás se cuelan por ahí, sin que nos demos cuenta. Si te he entendido bien, ha habido momentos donde tu voz iba y venía, ¿no? Pero si te he entendido bien, parte del problema del que estamos hablando es un poco la idea de la existencia de México como país, dijéramos, como la creación de México, como si México existe de golpe en 1821, sin tener en cuenta qué ha pasado antes y si ya podemos hablar de una nación hecha y derecha
¿no? Con identidades, una identidad nacional ya clara, ¿no? Justo en 1821. No sé si por ahí iba la pregunta. ¿Te he entendido bien o necesitas explicarte un poco más? No, bueno, México como un proyecto distinto, pues surge a partir de 1821, pero como que a veces queda mucho en el imaginario esto de México independiente, ¿no? Las primeras décadas de México independiente, cuando creo que más bien, o sea, el que exista México ya supone una independencia, entonces podríamos quitarnos ya de esto, porque ya la existencia de México supone ya la no existencia de Nueva España, entonces por lo tanto México es, y por lo tanto es independiente, entonces quizás esta parte de lo independiente sobraría un poco. Sí, o sea, he perdido lo último que decías, pero creo que tienes toda la razón y claro, esto ya depende de periodizaciones que hemos heredado en cierta manera, ¿no? Hay historias que miran la historia de México desde 1750 a 1850 y no se dejan llevar por este marco divisorio, ¿no? De como si 1821 implica el final total de algo y el principio de algo distinto. Evidentemente no fue así, ¿no? La independencia no supuso, ¿no? Un cambio del día, de la noche al día. O sea, de repente los novohispanos no dejaron de ser novohispanos, para decirlo de alguna manera, o los yaquis no dejaron de ser yaquis, ni los mayas dejaron de ser mayas, ¿no? Y en parte los problemas que vemos precisamente en la Guerra de 3 años son problemas que vienen de que han continuado, hay unas continuidades que nos vienen de la época colonial que han perdurado y que se han convertido en un problema ahora para unos mexicanos que buscan una visión más moderna de lo que es y de lo que quieren que sea México, ¿no? Y en ese sentido, dijéramos, el rechazo de los fueros. ¿Me oís o nos hemos perdido? No, sí, doctor, adelante, sí. Que en cierta manera hay unas continuidades. Y lo mismo se podría decir después de la Revolución, en el sentido de que esto, ya lo dice Polgar, ¿no? O sea, que de hecho hay muchos aspectos del México porfiriano que perduran después de la Revolución. O sea, que no. Y de hecho yo creo que Raymond Bouvet, ¿no? En un capítulo de un libro que sacó, en uno de los libros que coordiné sobre pronunciamientos, habla de México incluso ya en la mitad del siglo XIX como un archipiélago de sociedades, ¿no? O sea, la idea de que no se trata de una visión de una nación, ¿no? Y que parte de eso es un problema, o sea, es cierto, ¿no? O sea, ¿quiénes son los mexicanos en esta época y cómo saben qué significa ser mexicano, ¿no? O sea, es algo que va a tomar tiempo. Hay quienes arguyen, esto lo decía Josefina Vázquez, la visión esta de que finalmente es la guerra contra Estados Unidos donde finalmente empieza a surgir una visión más clara de lo que es ser mexicano. Pero la Guerra de 3 años, en cierta manera, es un pleito entre dos visiones muy distintas de lo que es México o de lo que unos quieren que sea México, ¿no? O sea, entre unos que ven el catolicismo como algo fundamental, algo identitario, ¿no? Y otros que buscan una visión más moderna de lo que quieren que sea México, ¿no? Que sí. Y es una disputa tremenda, ¿no? En ese sentido. Y son algunas de esas disputas que continúan hasta hoy, ¿no? En cierta manera. Acá, bueno, siguiendo también todavía en esta línea del principio, ¿no? De estas figuras, ¿no? El doctor Cañedo nos pregunta acá, dice, ¿con qué figura o figuras en la historia de otros países podría ser comparado o pudiera tener similitudes la personalidad y las acciones de Antonio López de Santa Anna? Pues es una excelente pregunta, Sergio. Claro, como Santana no hay nadie, ¿no? O sea, Santana no hay ninguno. No me compares a Santana con nadie. No. Evidentemente, Santana entra perfectamente en el fenómeno del caudillo hispanoamericano
de las primeras décadas independientes. O sea, esto, Santana es igual o es parecido a, pues a Páez en Venezuela, ¿no? A Carrera en Guatemala, o Fruto Redondo en Uruguay, o Juan Manuel Rosas en Argentina, ¿no? Es Castilla, Ramón Castilla en Perú, o sea que surgen toda una serie de figuras que comparten con Santana un poco el contexto, tienen parecidos porque es el contexto que los forja, en el sentido de que es un contexto donde al lograrse la independencia, ¿no? Pero sin tener unas instituciones todavía afincadas y respetadas, con legitimidades cuestionadas, ¿no? Y una legalidad todavía fluctuante e instituciones que no acaban de formarse, ¿no? En ese contexto surgen estas figuras mesiánicas de alguna manera, si podemos utilizar pues esto a Max Weber, ¿no? La visión de la dominación carismática, ¿no? Que según Weber, eso surge en contextos donde la población pierde fe en las instituciones y busca la salvación en una figura mesiánica, un individuo carismático, y ante ese periodo convulso, que no es solo el caso mexicano, pero lo vemos en toda Hispanoamérica, al independizarse de España, pues son estas figuras, estos militares que han luchado en la guerra de independencia, muchos de ellos hacendados, por lo tanto ya tienen recursos y gente, que los peones que los apoyen, que se convierten en los gendarmes necesarios, ¿no? Como nos dice John Lynch también en su libro. O sea que, y se podría comparar fácilmente a Santana con todos ellos, ¿no? En ese sentido. Creo que la diferencia, supongo, es que quizás Santana, a diferencia de ellos, es especial, para decirlo de alguna manera, porque a diferencia de ellos, prefiere regresar a su hacienda. O sea, no es uno de estos líderes que busca quedarse en el poder. O sea, si lo comparamos con Rosas en Argentina, Rosas ahí se queda, ¿no? O sea, me parece que hay un periodo brevecito donde no está, y otro momento brevecito donde se va a la campaña del desierto, ¿no? A matar indios, pero de hecho Rosas se queda, ¿no? Y Castilla busca imponerse, y Santa Cruz, el mariscal Santa Cruz en la Confederación Peruana-Boliviana igual. Pero Santana no, Santana no quiere estar, digamos, trabajando en el poder de la Ciudad de México, y en este es bastante único de esta manera, ¿no? Aunque quizás Páez comparte un poco esto en Venezuela, o sea que también hay parecidos, creo. O sea, en ese sentido, si lo vemos como caudillo, sí, ¿no? Y después habían otros paralelos, o sea, podríamos aprender de cómo figuras políticas con éxito surgen de contextos donde saben beneficiarse de una situación geopolítica que los favorece. O sea, en el caso de Santana está claro que sin Veracruz, Santana no hubiera podido subir al poder tantas veces. O sea, si él hubiera sido el caudillo de Oaxaca, difícilmente hubiera tenido la manera de, pues, tomar, como hizo Santana, o sea, tomar el puerto de Veracruz, y si él ocupa el puerto de Veracruz, por necesidad del gobierno de la Ciudad de México va a tener que escucharle, ¿no? En cierta manera, Benito Juárez y los liberales, una de las razones por las que se podría decir ganaron esa guerra de 3 años es porque están en Veracruz, con todos los recursos que les da el puerto, ¿no? Y entonces, pero en fin, o sea, la relación entre Santana y el ejército, ¿no? También es un tema que se podría ver en otras figuras políticas semejantes. Aunque es anacrónico hablar de populismo, la manera que Santana tiene cierta vena populista. O sea, y esto yo lo vi no solo en términos de, digamos, el culto al héroe, pero es más bien la manera de que, por ejemplo, Tornel en particular le ayuda con, digamos, las campañas de la compañía lancasteriana y de la educación para las clases populares, y la manera de que Santana pues usa eso para darse aires de ser hombre del pueblo, ¿no? Son cosas que también vemos, ahí es, ¿no? Que de ahí que él verdaderamente quisiera que el pueblo estuviera bien, quién sabe, pero que se manejan ciertas cosas que ahí lo vemos, ¿no? Pero sí, es una figura, por otro lado,
única y especial también porque también vive una vida tan larga y con tantas aventuras y desventuras, ¿no? En ese sentido, ¿no? Bueno, acá también tenemos otra pregunta de Everardo. Adelante, Everardo. Sí, saludos, profesor. Doctor, mi pregunta es, ¿a usted se le dificultó estudiar a Santa Anna desde el punto de vista como militar y desde el punto de vista como gobernante? ¿Por qué mi pregunta? Porque él en una carta que envía a su hijo le escribe que él viene como soldado del pueblo y no como gobernante. Ahorita el comentario que acaba de hacer usted, precisamente que él no quería el poder. Entonces, aquí se hace esta división para estudiarlo y después unir para ver, para ver a Santana, ¿no? Desde estas dos perspectivas. Es una pregunta muy importante y creo que es una pregunta que tiene mucho que ver con lo que estaba hablando de la importancia de la biografía. Porque una vez que entramos en la biografía de un individuo, descubrimos que un individuo es muchos individuos, ¿no? O sea, que es muy difícil categorizar a alguien, simplemente etiquetarlo, ¿no? Decir, pues este es político, y sin embargo también es marido, también es padre, también es hijo, también es hermano, o sea, que hay muchas facetas de todos los individuos. Y la biografía nos da esa visión. Entonces yo con Santana precisamente, hablaré de Santana militar en un momento, pero una de las razones por las que yo me decidí a escribir esa biografía es que me quedé con la necesidad de saber qué diablos estaba haciendo Santana todos esos años, todas esas temporadas en que no estaba en el poder, en que no estaba en el campo de batalla, en el que regresaba a Veracruz. ¿Qué estaba haciendo en Veracruz? ¿No? O sea, de hecho, Santana casi nunca estaba, exagero, pero casi nunca está, o sea, en términos de un Santana ejerciendo activamente de presidente en la Ciudad de México, está menos tiempo que Anastasio Bustamante, está menos tiempo que muchos políticos de la época, es que no está. Tiene el título de presidente, pero está en su hacienda. Entonces, tuve esa necesidad y, de hecho, para la investigación de la biografía de Santana, con una beca del British Academy, me pude ir a pasar pues, estos 6-7 meses en Jalapa y me puse ahí en archivos de notarías, en archivos municipales, para buscarle el rastro del Santana en Veracruz. Y ahí una de las cosas que descubrí era precisamente, y esto sale en el libro y salió en un artículo que saqué sobre las haciendas, ¿no? de Santana, o el Santana Hacendado, ya no me acuerdo cómo se llamaba el artículo, pero en fin, donde de hecho lo vi más como hacendado que como militar o como político, en el sentido de que además un hacendado dedicado a sus haciendas, o sea, era fascinante encontrar en notarías pues todos los documentos de arrendamiento de tierras, o sea, él arrendaba diferentes parcelas y ranchos dentro de sus haciendas, pero con unas instrucciones detalladísimas de lo que podían hacer esos arrendatarios en sus tierras. O sea, él tenía una visión muy clara de que pues, en tal rancho se debían dedicar a la azúcar y la caña, y en otro quería ganado, y había un artículo que él metía en todos esos legajos de arrendamiento, donde dejaba claro de que él tendría permiso, si estaba de pasada, quedarse a dormir en esos ranchos. Y eso implica que él dedicaba tiempo a viajar por sus tierras para asegurarse de que todo el mundo estaba cumpliendo con lo que él quería que sucediera. Entonces, en ese sentido, de hecho, es más hacendado en cierta manera y siempre que puede regresa. Ahora bien, si yo no lo veo tanto como político, pero acaba siendo presidente una otra vez, sí que lo veo como militar, sí. Y ahí también lo que trabajé mucho para ese libro y la biografía pues, fueron todos los documentos que están en la defensa, en la Secretaría, el Archivo de la Defensa. Y ahí es donde uno ve que sí, que es un militar dedicado, porque es que ya fue militar de carreras, es cadete desde chiquillo, y su vida pero es además como muchos militares, pues también alguien que disfruta de lo que es la vivencia del militar. O sea que en ese sentido lo vemos siempre que puede, si no está en sus haciendas, prefiere estar liderando sus tropas, luchando sea contra enemigos extranjeros o domésticos,
a estar en la Ciudad de México teniendo que ir a juntas de políticos y generales y decidiendo pues asuntos políticos, ¿no? En ese sentido, ¿no? Es un hombre de acción, para decirlo de alguna manera. No sé, acá tengo varias preguntas, me gustaría, que son parecidas, ¿no? Y era justo a lo que yo iba ahorita. ¿Por qué, por ejemplo, en este caso de Santa Anna, doctor, por qué es una figura tan vilipendiada, ¿no? O sea, ¿por qué es una figura, como comenta acá Fátima, que ha sido tan malinterpretada? O sea, en comparación, por ejemplo, con Agustín Iturbide, digamos, creo que ayer comentaba una doctora del Instituto Mora, digo, él comete el error, ¿no? De consumar la independencia y de coronarse emperador, ¿no? Pero ¿por qué Santa Anna es recordado más bien de esta manera tan negativa, ¿no? O sea, ¿por qué todo el mundo recuerda únicamente esta parte de la dictadura, de la pérdida del territorio con Estados Unidos, y no recuerdan, como mencionaba usted hace rato y varios acá, que digamos, él estaba dentro del modelo de lo que era ser un hombre ideal para esa época, ¿no? Entonces, digamos, ¿por qué la historiografía se ensaña tanto con Santa Anna? La razón fundamental, la obvia, no es la guerra contra los Estados Unidos. O sea, la derrota contra los Estados Unidos es una derrota verdaderamente, y se entiende, ¿no? Totalmente traumática, ¿no? O sea, se pierde ahí la mitad del territorio. Claro, es cierto que es la parte del territorio donde hay menos gente, o sea que en cierta manera no es que necesariamente afecte, pero simplemente el concepto de haber perdido la mitad del país, pero la experiencia además, ¿no? De tener tropas estadounidenses entrando en el país y lo que debió suponer para mucha gente el perder a gente, ¿no? Conocer a alguien que murió luchando en esa guerra. Y como toda derrota, pues siempre es inevitable que se busque entender por qué sucedió y siempre se va a buscar, y es natural, un chivo expiatorio o alguien a quien se pueda culpar, ¿no? De una manera fácil. Y lo que tenemos en el caso de esta guerra es de que muy rápidamente, incluso antes de que haya terminado la guerra, empieza a haber varias acusaciones. Una la hace un diputado, Ramón Gamboa, en plena campaña del Valle de México, ¿no? Una impugnación contra Santa Anna donde medio se le está acusando de estar perdiendo la guerra a propósito, ¿no? Y esto es una visión que después Carlos María de Bustamante también la va a presentar en su libro sobre la guerra, ¿no? El nuevo Bernal Díaz del Castillo, que es un libro donde también se plantea un poco esta visión, y es una visión que se volverá muy popular, pero curiosamente no inmediatamente después de la guerra, porque todavía después de la guerra, aunque Ana se exilia, habrá gente que todavía lo quiere y esto se entiende o se ve cuando en 1853 regresa con el apoyo tanto de liberales puros radicales como de conservadores y santanistas, ¿no? O sea, que todavía sigue siendo un héroe. Pero viene después, y viene después un poco, especialmente ya volviendo con el México liberal y el México tanto con Benito Juárez en el poder, que odiaba a Santa Anna por su propia relación muy problemática con Santa Anna. Santa Anna exilió a Juárez, lo prisionó, lo encarceló, o sea que ahí también hay una historia de odio personal entre los dos. Y también con el Porfiriato volvemos a lo mismo, o sea que se culpa a Santa Anna. Y lo que vemos, se crea una visión que simplifica lo que sucedió en esas primeras décadas nacionales, donde ya se le da el nombre de la época de Santa Anna, porque así no hace falta que la estudiemos, porque es una época de pérdidas y desastres, y vamos a culpar a un solo hombre de todo lo que fue mal, ¿no? De ahí la idea de González Pedrero lo repite en una biografía relativamente reciente, cuando habla de ¿no? país de un solo hombre, como si todo lo que sucedió. Y claro, si culpamos a Santa Anna de todo, pues perfecto, porque entonces ya no tenemos que plantearnos las preguntas angustiosas, ¿no? De por qué se perdió esa guerra, ¿no? Por razones muy complejas y muy problemáticas. Pero claro, y
Y esa acusación surge, y esto también se debe entender, porque es cierto que Santa Anna está en el exilio en Cuba cuando empieza la guerra, y estando en el exilio, él recibe, ¿no?, a unos comisionados que envía al presidente Polk, porque Polk quiere ganar la guerra rápidamente sin que mueran muchos gringos en México, ¿no? Y él cree que la solución es, si él le da tantita lana a nuestro amigo Santana, ¿no?, él permitirán que regrese a la Ciudad de México o regrese a México, y de ahí pues él negociará la paz cediendo a los Estados Unidos lo que Polk quiere a cambio de ese dinero. Pero claro, lo que hace Santana es engañar a Polk. O sea, sí que negocia, se lleva ese dinero, pero regresa y arma la defensa del país, ¿no? Pero claro, la noticia de que él había recibido ese dinero, ¿no?, también repercute mal en él. O sea, que de ahí que eso de alguna manera alimenta la acusación de que él ha perdido o pierde la guerra a propósito. Entonces, lo vemos como malo, en parte porque surge esa leyenda negra en términos de que había que culpar a alguien de la derrota contra los Estados Unidos, y se culpa a Santana en base a la acusación de que él perdió esa guerra a propósito. Ahora bien, cuando uno ve los documentos, lo interesante es ver de que tras la ocupación de la Ciudad de México, Santana se reúne con Juan Álvarez, ¿no?, en Puebla o en las afueras de Puebla, y los dos deciden que van a regresar, se van a ir a Oaxaca para reclutar fuerzas para volver al ataque, ¿no? Y un poco la manera de que abandonaron la Ciudad de México se parece un poco a lo que hicieron los rusos cuando llegó Napoleón. O sea, es dejar que tome la ciudad de Moscú, pero no han perdido la guerra porque van a volver al ataque, ¿no?, con guerras de guerrillas y otros esfuerzos. Lo que pasa es que Santana ve entonces de que hay una deserción tremenda de sus tropas, y llegando a Oaxaca, Juárez no le deja entrar, y él se ve forzado a irse, y él no tiene nada que ver con el Tratado de Guadalupe Hidalgo. De hecho, critica ese tratado, él considera que es un tratado totalmente, que es una traducción auténtica, y él no es responsable de eso, y sin embargo se le acusa. Y después, claro, lo que sí que hace es vender la Mesilla en 1853, ¿no?, el Tratado de la Mesilla. Y lo que se ha hecho, en cierta manera, es mezclar una cosa y otra, y de ahí surge esa mitología, de que esa frase de que Santana vendió la mitad del país. No vendió la mitad del país. O sea, se perdió la mitad en la guerra, pero él no fue responsable. Pero sí vendió la Mesilla. Y ahí es cierto que esos 10 millones de pesos que le dieron por la Mesilla, él se quedó con bastante, según él, porque él se estaba, digamos, el dinero que él se había gastado de su propio bolsillo para formar los ejércitos que defendieron a México durante la guerra contra los Estados Unidos, pues él necesitaba, digamos, que él era pagarse a sí mismo por esos gastos, ¿no? Lo que pasa es que la gente lo vio como corrupción, naturalmente, pero entonces teníamos que entender por qué firmó el Tratado de la Mesilla, y uno se pone a mirar los documentos de ese contexto y vemos cómo Santana hizo de todo para no tener que firmar ese tratado y evitarlo, pero finalmente él arguiría de que es que no le quedaba de otras. Los Estados Unidos se llevaban la Mesilla por las buenas o por las malas, ¿no? Ahora bien, volviendo a la pregunta, ¿por qué lo vemos como el gran malo? Finalmente es porque se le culpa de la guerra, ¿no? Entonces, si pensamos cómo se enseñaba la historia del México del siglo XIX en los colegios de México, no sé si ha cambiado, hace tiempo que no lo miro, pero lo que se daba era, o sea, independencia con Hidalgo, ¿no? Y entonces ya nos saltamos a los niños héroes, ¿no? Y lo que viene por medio, pues es la época del terrible señor Santana. Los niños héroes que no existieron, los tenemos como, digamos, ¿no? Es la conmemoración. A mí me impactó cuando hubo el 150 aniversario de la guerra, de 1847, el 150 aniversario, se hablaba del aniversario de los niños héroes, ¿no? O sea, no era de la guerra contra los Estados Unidos. Y después nos saltamos. Bueno, quizás tenemos algo que ver con la intervención francesa, pero vamos, nos saltamos allá a Juárez, la figura de Juárez. Porfirio nos plantea más problemas y ya vamos a la revolución, ¿no? O sea que el siglo XIX desaparece, y Santana, como el gran malo, pues nos permite así simplificar qué pasó, ¿no? Y por ahí van los tiros. Y me pareció una frase magnífica de Josefina Vázquez, que decía que si Santana no hubiera existido, nos lo hubiéramos tenido que inventar, porque ha servido de comodín para explicar todo lo que fue mal en México. Sí, digamos, esta cuestión me pareció muy interesante mientras leía el libro, ¿no? Es
esta cuestión de ver a Santa Anna como el gran malo, como el gran, pues sí, el causante de todos estos problemas que adolecen a México en estas primeras décadas de vida independiente. Por acá está Alex Basilio, tiene una pregunta, un comentario. Adelante, Alex. Hola, profesor Fowler. Yo iba a hacer eco, yo estaba pensando precisamente en lo que dice Josefina Zoraida Vázquez acerca de Santa Anna, sirviendo esta función como de tapón, de respuesta tapón frente a todas las interrogantes de por qué un país como México, con ese territorio, con toda esa plata, con todos esos recursos, por qué le fue tan mal durante esas primeras décadas. Y bueno, funciona como una manera muy sencilla de responder a estas cosas, pero por otra parte, me llama la atención el desafío enorme que plantea comunicar más allá de los círculos especialistas, los matices de la historia, más allá de esta visión maniquea de héroes y villanos, porque aunque se sabe que Santa Anna no era el demonio encarnado en círculos de historiadores desde hace ya varias décadas, pues esa información pues, no se filtra a los círculos populares, donde todavía lo más común es decir, Santa Anna el vendepatrias. Sí, sigue siendo muy sencillo pensar que si las cosas no funcionaron en ese México con una riqueza providencial, era porque había un malo y ese malo, pues claramente es Santa Anna y sus achichincles. Pero vaya, sí, plantea preguntas interesantes cómo hacer, si los datos ya están ahí, si los historiadores ya saben que la realidad era muchísimo más compleja, cómo hacer esa labor de comunicar esas cosas al público en general. Sobre los niños héroes también me recordaba también el hecho de que Miramón fue un niño héroe, bueno, uno de los que sobrevivieron, pero yo creo que la idea de Miramón como niño héroe no va a ser muy fácil de hacerle, no va a tener mucho éxito en el marketing. En fin, gracias. Sí, bueno, claro. Aquí, por cierto, Alex está interviniendo en nuestra sesión desde St. Andrews. Alex es alumno de doctorado mío aquí en Escocia. O sea, que somos dos aquí en Escocia participando en San Luis Potosí. Pero claro, es la pregunta fundamental, pero muy difícil de saber cómo responder, en el sentido de que para que podamos divulgar esta visión, nos hace falta tener primero la oportunidad de escribir libros de texto, libros divulgativos que no son, dijéramos, valorados por el SNI, ¿no? Por un lado. O sea, y eso ya plantea un problema para cualquier académico en México que quiere prosperar en el mundo académico. O sea, ponerse a escribir un libro popular, pero que explique de una manera así objetiva el pasado, es un proyecto que puede implicar sacrificar, pues ¿no? el nivel del SNI, ¿no? En el que uno esté, ¿no? No sé, esto Sergio puede confirmármelo o no. O sea, a mí me impactó mucho. Ahora que estuve de gira, ¿no? Y cuando estuve también en San Luis Potosí, ¿no? Hablando de la Guerra de 3 años del libro, que me decían muchos colegas mexicanos que ya no escriben libros, porque el SNI no valora libros, valora más artículos académicos publicados en ciertas revistas. Y eso me parece espantoso en el sentido. Y claro, aquí tenemos una situación semejante, no se llama el SNI, se llama el REF, el Research Excellence Framework, pero esta clase de manera de evaluar la investigación de los académicos, aunque claro es importante evaluarla, pero está teniendo impactos curiosos, ¿no? Inesperados, como que la gente deje de escribir libros o
que no dedique tiempo a escribir cosas divulgativas, ¿no? Y después encontrar editoriales que lo hagan, ¿no? O sea, yo he tenido la suerte con Planeta, que ha sacado, pues sacó el libro de Santana y ahora el de la Guerra de 3 años, y que estuviera dispuesta a apoyar ese libro, porque también el problema es que muchas editoriales, como Planeta, prefieren sacar libros sensacionalistas, o sea, no una visión objetiva de la historia, sino si va a ser una historia de Hidalgo, pues serán los trapos sucios de Hidalgo, ¿no? Y que no se trata de esto, o sea, no es cuestión de ahora ponernos a decir que Hidalgo era un, en fin, un señor que le gustaban las mujeres o lo que fuera, sino aquí lo importante es entender a Hidalgo en su contexto. Pero son problemas que se tienen que tener en mente y buscar resolver como se pueda, ¿no? Pero por otro lado, si no hay la investigación seria que nosotros podemos hacer como estudiantes de historia, pues difícilmente nadie puede, por otro lado, tomar ese papel de divulgación. Entonces, finalmente, también hay que entender que nuestra función, la primordial, si somos historiadores, es trabajar la historia bien. Y si después tenemos ganas, energía y no nos importa el SNI, pues ponernos a escribir libros más populares, ¿no? Bueno, me gustaría que fuéramos cerrando esta parte de Santa Ana para que nos dé tiempo de hablar sobre la publicación más reciente del doctor Fowler, que es La Guerra de 3 años. Un libro muy bueno, que la verdad me gustó mucho leer. Y bueno, yo aquí daría, digamos, la pregunta de cierre, esperando que el doctor nos dé un panorama general de esto. En la parte final de su libro de Santa Ana, en la conclusión vamos a llamarla, en el cierre, usted caracteriza, ¿no?, este año de 1876 que marca la muerte de Santa Ana, ¿no?, como el fin de una era. O sea, me agradó mucho, me gustó mucho esta caracterización. Y sí quisiera preguntarle por qué. O sea, ¿por qué el fin de una era? ¿Por qué 1876 marca el fin de una era para este México independiente, ¿no? En cierta manera es una visión retórica, supongo, ¿no? O sea, que también, volviendo a la pregunta anterior de Gerardo, ¿no? De cómo se puede decir, ¿no?, con la periodización, aquí empieza un periodo y aquí termina otro, evidentemente no. Pero que por haber vivido tantos años, de cierta manera, la muerte de Santana sí que es, en fin, un poco es el fin de personas que lucharon en la guerra de independencia, es que ya no debe quedar nadie, ¿no? O sea, él es bastante único en esto, ¿no? Entonces, con su muerte, en cierta manera, sí que termina una época, ¿no? De la misma manera que ahora se está hablando, a la vez que se está muriendo, yo qué sé, o ya como se iban muriendo los últimos que lucharon en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Bueno, ahí termina van por ahí un poco los tiros, pero es cierto que ya con la muerte de Santana sí que coincide ya con el porfiriato ya empezando a entrarle con ganas, para decirlo de alguna manera, y ahí se va a acabar, bueno, va a empezar otro periodo, un periodo de modernización, ¿no?, de México, y de una estabilidad relativa, pero comparada con lo que ha habido antes, pues vamos a tener un señor en el poder, aparte de esos 4 años donde está don Manuel González de presidente, que va a estar ahí hasta 1911, ¿no? O sea que son, y sí, o sea que en ese sentido se puede hablar del fin de una época, pero claro, su vida, la vida de Santana, sí que nos da un poco esa visión de él como una figura que representa un México que estaba que nació en la época colonial, que se formó en la época colonial y que vivió esas primeras décadas nacionales con la guerra de Estados Unidos incluida, y que muere pues ya después de la intervención francesa y después de la ida y la muerte de Benito Juárez. Eso es increíble, o sea, su vida sí que es ¿no? Antes de pasar a la Guerra de 3 años, adelante, Erika, último comentario ahí. Sí, bueno, mucho gusto. Mi comentario es más acerca como un complemento acerca de esta ruptura, que yo no la consideraría como una ruptura tajante, así como usted dice, doctor Fowler, sino que es una ruptura simbólica, que es el paso de la transformación, de lo que ya veníamos pasando de este periodo de Santana al paso del porfiriato. Yo lo miraría más como un puente simbólico de cambio de tanto de ideología, de pensamiento, de estructura, que ya nos mete a otro periodo de la historia de México, ya más independiente, o como nosotros lo podemos mirar.
desde una perspectiva más ajena. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo contigo, Erika, y también diría que de hecho hay otra parte del libro donde yo veo quizás más una visión más clara de un periodo que parece terminar y que empieza otro, es precisamente cuando Santana se va al exilio en 1855, porque ahí es un momento donde de hecho ya de su generación en ese momento ya quedan pocos, queda Valentín Gómez Farías, queda Juan Álvarez, pero ya muchos de su generación han muerto. Y yo lo veo yéndose en el barco, ¿no? Yéndose al exilio, quizás él planteándose que volverá, pero ya no podrá volver porque verdaderamente ya ha cambiado la situación, ya México ha cambiado. O sea que ya van a haber generaciones jóvenes que surgen al poder, ¿no? Una nueva generación que ha nacido durante la Guerra de Independencia o incluso después, que no tiene, dijéramos, esas ideas que vienen de entonces, y en ese sentido sí que también ahí es un momento de cambio, pero estoy totalmente de acuerdo que es difícil pensar en rupturas, ¿no? Porque finalmente siempre van a haber continuidades, o sea, uno no deja de ser, porque uno sea novohispano el 26 de septiembre y mexicano el 27, no ha dejado de ser una cosa ni se ha convertido en algo totalmente distinto en la siguiente, y lo mismo pues con el porfiriato o con cualquier momento clave, incluso, ¿no?, con la Revolución Mexicana, o sea que también van a continuar ciertas tradiciones. Bien, bueno, ahí yo quisiera dar por terminada, digamos, esta primera parte para tratar sobre Santa Anna. Yo creo que fue el doctor, ya escuchándolo de voz del doctor, cobra un sentido más simbólico, ¿no? O sea, es muy diferente escuchar al doctor Fowler hablar sobre Santa Anna que leerlo, ¿no? Entonces, me gustaría que pasáramos, digamos, a este estudio más reciente del doctor Fowler, que es La Guerra de 3 Años. Y bueno, acá también tuve la oportunidad de leer el libro y me sorprendió, ¿no? Este dato que apunta el doctor en las primeras páginas del libro, ¿no? Que me parece que desde 1953, en la obra de Alfonso Trueba, nadie se había ocupado de estudiar, digamos, a profundidad la Guerra de 3 Años, ¿no? Y en este estudio que, digamos, yo consideraría que sigue la misma metodología de Santa Anna, ¿no? De ver esta guerra como lo que fue, de entenderla en su contexto, de estudiarla, de saber o de intentar saber qué sucedió, por qué, cuándo, dónde. Y más desde esta visión del doctor Fowler, ¿no? Que es la misma, ¿no? De una manera objetiva va a ver la Guerra de 3 Años. Y digamos, él también la va a entender, digamos, no como una guerra de reforma, ¿no? No como esta etapa que nos gusta o le gusta a los mexicanos entender como la guerra de reforma que es una larga década nacional, ¿no? Sino que él lo va a entender en estos 3 años, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría empezar primero por preguntarle al doctor Fowler antes de que los demás hagan sus respectivas preguntas. ¿Por qué cree que nadie se había ocupado de estudiar, ¿no?, la guerra? O sea, ¿por qué desde el 53 nadie se habría ocupado de estudiar la guerra como es, o sea, en sus propias dimensiones? Sí, bueno, claro, es una pregunta que a mí me inquietó mucho y la intento explicar un poco en el primer capítulo del libro, pero tiene que ver, yo creo, tiene que ver con dos cosas, o sea, yo creo que en parte, o tres cosas, vamos a decir, o sea, por un lado, volvemos a lo de que el México del siglo XIX es un siglo olvidado relativamente, claro, cada vez se trabaja más, pero que comparado con otros periodos de la historia de México, se olvida bastante, y lo que tenemos es una tendencia, yo creo, que se entiende a ver esa guerra de 3 años como el preludio de la guerra de intervención francesa. Y eso en parte explica el por qué no se ha trabajado tanto, porque finalmente lo que ha acaparado mucha más atención en el imaginario nacional es precisamente la guerra de intervención francesa, con un conflicto entre patriotas mexicanos luchando contra invasores franceses, ¿no? Que también, por otro lado, es mucho más llevadero, ¿no?, leer sobre mexicanos luchando contra extranjeros que mexicanos matándose entre sí, ¿no? Y en ese sentido, un poco quizás eso lo explique. Pero también se tiene que entender que las primeras historias que surgieron, ¿no?, con México a través de los siglos y después con Galindo de Galindo,
¿no? La gran década nacional. Lo que ellos hicieron ya fue vincular la Guerra de 3 Años con la Guerra de Intervención Francesa. O sea que es como que desaparece dentro de esa narrativa y eso quizás explique un poco ese olvido, ¿no? Y también, como varios de los conservadores que lucharon en esa guerra acabaron después uniéndose a los imperialistas que defendieron a Maximiliano, pues también ver esa guerra como preludio sirvió para simplemente decir que los conservadores fueron todos, pues estos, los traidores que querían apoyar el imperio. Pero claro, la realidad es de nuevo, uno se pone a mirar de cerca lo que sucedió. Y claro, quien estaba luchando esa guerra civil en 1858 no tenía ni idea de que iba a haber una intervención francesa y estaba luchando por razones muy concretas que ahí se estaban definiendo en ese momento. Y de ahí que, pues claro, nos hace falta estudiar esta guerra, mucho más. O sea, ok, he escrito este libro, pero no sé, todos ustedes que están aquí en sus habitaciones contemplando, viendo participando en este seminario, pues no sé sobre qué están haciendo sus tesis de licenciatura o de maestría o qué piensan hacer sobre, pues está muy claro, es la guerra de 3 años, punto. Eso o biografías del siglo XIX. Si están trabajando cualquier otra cosa, lo dejan ahora mismo, ¿no? Lo dejan, lo aparcan, ¿no? Y dedíquense a esto. Y especialmente en San Luis Potosí, donde hay un magnífico archivo histórico, verdaderamente estupendo, y donde para esta guerra es que hay cajas y cajas y cajas y cajas. O sea que pueden tomar cualquier tema de esta guerra, ¿no? Las soldaderas de la guerra de 3 años en San Luis Potosí y lanzarse a investigarlo, o cómo la guerra de 3 años impactó en el comercio de San Luis Potosí, porque claro, la ciudad, además San Luis Potosí, durante la guerra, es una de las ciudades que sufre más porque entran liberales y conservadores continuamente, va cambiando de manos, ¿no? Entonces, estudiar cómo fue San Luis Potosí cuando estaba Vidaurri, cómo era San Luis Potosí cuando estaba Miramón, o sea, eso ya de por sí ya es una tesis. Es una tesis. Y si se ponen a hacerlo, igual descubren que lo que yo digo en mi libro está mal. Entonces me pueden corregir en base a mirarlo así de cerca, ¿no? O sea, claro, yo sí que pasé un tiempo trabajando en el archivo en San Luis Potosí, pero claro, no lo puedo hacer todo, ni lo puedo hacer todo con quizás el detalle que nos hace falta. Claro, por acá veo 2 manos levantadas, nada más que no vi quién. Ian. ¿No? O Gerardo. ¿Sí? Bueno, cabe ya 2 manos levantadas. Yo creo que a lo mejor se les olvidó bajarlas de hace rato. Bueno, también me gustaría, doctor, bueno, para los que ya leyeron el libro, digamos, el doctor explica, ¿no? Por qué la periodización que él hace es del 57 al 61, pero para los que no han leído el libro, digamos, sí me gustaría que el doctor, pues ahí nos hiciera esa aclaración, ¿no? Porque son 4 años, o sea, el libro se llama La Guerra de 3 Años, pero la periodización abarca 4, ¿no? Entonces, ahí sí, no sé, me gustaría que el doctor le hiciera esa aclaración, digamos, o nos dijera por qué elige esa periodización para todos aquellos que, digamos, no han tenido la oportunidad de leer el libro. No soy muy bueno con las matemáticas. No. A ver, la Guerra de 3 Años es el nombre que se le dio a la guerra, ¿no? Después, o sea, historiadores como Manuel Cambre no lo llamó la Guerra de 3 Años, y porque finalmente el nombre de 3 años viene de que la guerra empezó, según esta visión, el 11 de enero de 1858, que es el segundo plan de Tacubaya, donde Zuloaga se impone como presidente del bando conservador en la Ciudad de México, y termina, y aquí hay 2 visiones, o termina el 11 de enero, o sea, 3 años exactamente, el 11 de enero de 1861, que es cuando Benito Juárez regresa a la Ciudad de México y se restaura formalmente el gobierno constitucional, ¿no? O sea, eso serían 3 años, o son 3 años en el sentido de que empieza en 1858 con el 11 de enero de 1858 con el segundo plan de Tacubaya y la ocupación de González Ortega de la Ciudad de México del 25 de diciembre de 1860, ¿no? Entonces, o del 58 al 60, al 58 al 61, fin, esos son los 3 años, ¿eh? Pero claro, si vemos que la guerra empieza
en 1858 nos estamos olvidando de que la guerra, de hecho, no empezó entonces. La guerra empezó el 17 de diciembre de 1857, cuando Ignacio Comonfort apoyó un golpe de Estado, ¿no?, liderado por su compadre Zuloaga, que estaba encargado de la guarnición de Tacubaya, en las afueras de la Ciudad de México, porque ese 17 de diciembre son liberales moderados los que llevan a cabo este golpe. O sea, son liberales moderados los que entierran la Constitución de 1857 y lo hacen porque ellos piensan en ese momento, y son personajes como Paino, ¿no? O sea, también, o sea, un gran escritor, un gran novelista que también está ahí metido, y han llegado a la conclusión de que la Constitución del 57 no funciona. Y lo que necesitan, con la cantidad de revueltas conservadoras que están teniendo lugar, es calmar los ánimos de los conservadores, pero para impedir que suban al poder y resolver los problemas que están teniendo como liberales, moderados que son, ante una Constitución que la encuentran que no funciona y que es demasiado radical, y llevan a cabo este golpe, pero con la intención de convocar un nuevo Congreso liberal para que redacte una nueva Constitución que sea más moderada que la del 57, pero que sea liberal de todas maneras. O sea, es lo que ellos buscan. Lo que pasa, y de ahí que hay mucha confusión en esos primeros días después de ese golpe, porque hay liberales que creen que sí, que es un movimiento liberal, hay liberales radicales que lo apoyan porque creen que el gobierno de Comonfort igual será aún más radical ahora que han terminado con esa Constitución, pero claro, también hay mucha gente, muchos liberales que se dan cuenta de que esto es un error y que al terminar con la Constitución del 57 les van a abrir la puerta a los conservadores y el combate ya empieza. Pero claro, si nosotros no datamos, volviendo al problema de las periodizaciones, no datamos el principio de la guerra en el 57, lo que estamos haciendo es, no estamos culpando a los liberales moderados de empezar la guerra. Nos estamos perdonando lo que hicieron ahí, olvidando que ellos lo empezaron, y vamos a centrarnos ya exclusivamente en los conservadores que entran, ¿no?, en la contienda, así tomando la Ciudad de México, ¿no?, intentando empezar, ese movimiento empieza el 11 de enero de 1858. De ahí que, para mí, la guerra empieza el 17 de diciembre del 57 y termina el 11 de enero del 61. Pero es cierto que el nombre de Guerra de 3 años, pues claro, plantea un problema matemático, ¿no?, en términos de que la guerra dura un poco más de 3 años, pero tampoco llega necesariamente a 4. Sí, digamos, eso era, lo discutíamos, ¿no?, en clase con la doctora Flor, discutíamos eso mismo. Ella nos comentaba que en la presentación del libro también le habían hecho esa cuestión, ¿no?, bueno, ¿por qué 3 años, pero dura 4, digamos, entre paréntesis? Entonces, bueno, esa era mi inquietud. Pero si yo hubiera llamado el libro La Guerra de 4 años, nadie sabría de qué tratara el libro, ¿no? Claro. Bueno, adelante, doctor Sergio. Sí, yo tengo dos inquietudes y que pueden tornarse en preguntas, ¿no? La primera sería, si bien este es un conflicto, una guerra civil, una guerra interna, hay afectaciones internacionales a los intereses británicos y a los intereses norteamericanos. Mi pregunta es si identificar uno o dos de los intereses afectados en alguno de los dos países y los beneficios que podrían o que obtienen al concluir la guerra, porque también va a haber beneficios, ¿no? Esa sería la primera pregunta, el primer planteamiento. Y el segundo planteamiento es si en la revisión documental que has hecho, Will, en periódicos publicados fuera de México, si aparece o es importante esta guerra, si hay notas, si hay partes de guerra, si hay referencias, si editoriales refieren que hay una guerra en México, que hay un conflicto, etcétera, ¿no? Lo pregunto esto en parte porque recuerdo yo varias publicaciones en las que utiliza, por ejemplo, Bill Beasley para explicar varias cosas del Porfiriato, y él los está viendo desde fuera. Son periódicos que se publican en los Estados Unidos principalmente, y que tienen una idea o dan una idea de lo que se va entendiendo en el Porfiriato sobre los deportes, por ejemplo, ¿no?, sobre las diversiones, y también sobre la política. Entonces, ocupaban partes de la prensa en otros países acontecimientos en México.
Entonces mi pregunta es básicamente si esta guerra, ¿verdad? Y lo que está aconteciendo en México en estos años es de interés y aparece, si lo has podido ver, ¿verdad? En algún periódico, no sé, en Escocia, en Inglaterra, en alguna ciudad en los Estados Unidos. Esos son mis dos planteamientos. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, Sergio. Bueno, de nuevo, claro, preguntas esenciales y fundamentales. El lado internacional es fundamental. Y en el libro que acabo de terminar, que ahora estoy por publicar con Nebraska en inglés, que se llama The Grammar of Civil War, o sea, es donde tomo la guerra de 3 años, pero como estudio de caso para explorar lo que yo decía que era una nueva teoría sobre la guerra civil, pero los lectores, los dictaminadores me dijeron que eso era demasiado grandilocuente, que lo mío no era tanto una teoría, sino un framework. Entonces, me he vuelto más modesto en las revisiones del libro y ya no estoy diciendo que tengo una nueva teoría, pero sí que tengo un nuevo framework para estudiar las guerras civiles. Y una cosa que sale ahí es que claramente casi todas las guerras civiles son transnacionales, ¿no? O sea, porque finalmente van a impactar en los países vecinos, van a impactar en un contexto global y después van a haber intereses precisamente económicos, como bien dices, que se van a beneficiar de la guerra o van a buscar beneficiarse de una guerra, ¿no? Con además aspectos de imperialismo dependiendo del contexto histórico. Y encima, necesariamente en toda guerra civil, los actores van a buscar el apoyo de la comunidad internacional para legitimarse, pero también para, en lo posible, encontrar quienes los puedan, dijéramos, apoyar con armas, tropas, dinero, lo que fuera, ¿no? Y entonces, solo hay que ver cualquier guerra civil que yo he visto, desde la de Estados Unidos hasta, por ejemplo, la guerra civil española, donde evidentemente ahí tenemos a Italia, Alemania, Rusia, todos metidos ahí, pero incluso ya la guerra civil en Siria, de nuevo tenemos a rusos, americanos, hay de todo, ¿no? O sea que es algo común. Y evidentemente buscan beneficiarse. Ahora bien, en el caso de la guerra de 3 años, mientras dura, lo interesante es que mientras dura, no hay por parte de los poderes europeos, no las potencias europeas, un intento de entrarle para empezar una intervención como la que viene después. O sea, que es un anacronismo pensar que porque en 1861, hacia el final de 1861, empieza la intervención tripartita que da pie a la intervención francesa, porque eso sucede no implica que eso ya se estaba planeando. Y de hecho, aunque los ministros plenipotenciarios francés y español, cuando llega finalmente a México, sí que está en Gabriel, que está exigiendo que Napoleón III entre en México y ataque y tal, los gobiernos en Francia, Gran Bretaña y España no quieren meterse. No quieren meterse por razones distintas, ¿no? Napoleón III y Francia está demasiado metida en lo que está pasando en Italia, ¿no? Para meterse en México. Gran Bretaña, dentro de su gran imperio y el imperio informal, pues no quiere meterse, no cree en la necesidad de mandar tropas a México. Lo que quieren es influir en que conservadores y liberales se sienten y negocien y que haya paz. Y los españoles, lo que se ve, y esto lo ha trabajado Antonia Pisuñer, ¿no? De hecho, los españoles hacen lo que hacen los británicos. En este momento ya no están o sea, están a la espera de ver qué pasa. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que buscan de la guerra? En términos de las potencias europeas. Su gran preocupación, y esto sí que es lo único que yo he visto en la prensa, pero hablaré de esto en otro momento, es que se paguen las deudas. O sea, esta es la obsesión. Es la deuda inglesa, la deuda española y la deuda francesa. Esta es su obsesión. Y los barcos que fondean, los buques de guerra de estos países que fondean en Veracruz, están ahí para asegurarse de que la deuda sea pagada, tanto por unos como por liberales como por conservadores. Y es cierto de que hay dentro de las potencias europeas más simpatía por los conservadores que por los liberales, pero todo se ha de decir, Estados Unidos, como todo el mundo, reconoce el gobierno de Zuloaga al principio, o sea que Juárez está solito. Y los Estados Unidos cambian porque el gobierno de Zuloaga se niega a cederles Baja California
y Sinaloa, y Sonora, y Chihuahua, y acceso por Tehuantepec, y ante eso los Estados Unidos ¿no? dejan de reconocer el gobierno de Zuluaga y acabarán apoyando a Juárez con la idea de que Juárez, ¿no? les va a ceder precisamente Baja California, etcétera, y lo demás. O sea, que ahí tenemos entonces un aspecto depredador tanto por Estados Unidos, el gobierno de Buchanan, como por parte de ciertos actores dentro de los gobiernos de esas potencias europeas, aunque los gobiernos de ese país no entran. Y Estados Unidos, sin embargo, sí que interviene, ¿no? Y aquí tenemos el caso de que Estados Unidos interviene, ¿no? en la batalla de Antón Lizardo, donde intervienen y, dependiendo de quién leemos, son responsables de que ese ataque a Veracruz, tanto por mar y por tierra de Miramón, fracasa porque interviene la Marina de los Estados Unidos, ¿no? Ahora bien, es interesante que el Tratado Maclean-Ocampo, ¿no? lo rechaza el Senado de los Estados Unidos porque ya se están calentando el ambiente en los Estados Unidos, porque precisamente los estados del norte temen de que si Estados Unidos firma ese tratado y entra dentro de esa participación en lo que está pasando en México, pues se van a beneficiar los estados esclavistas, ¿no? Y de ahí que rechazan ese tratado. Pero ahí sí que hay intereses, y esto a nivel de gobiernos, pero a nivel de individuos está la obsesión. Bueno, tenemos los grandes negocios de los vendedores de armas de Estados Unidos, a modo de ejemplo, ¿no? Vendiendo las armas al bando liberal, y eso es un negociazo lo que se montan ahí. Pero por lo general lo que uno ve es que hay más perdedores que ganadores, ¿no? O sea, los tenedores de bonos británicos pierden más dinero, los inversores pierden dinero, y finalmente la intervención francesa o la intervención tripartita es precisamente porque la guerra no les va bien a todos estos países, ¿no? O sea, en ese sentido, no es un negocio que les salga de ninguna manera redondo, ¿no? Y en términos de cómo ven el conflicto, me has dado una idea magnífica, Sergio, para un próximo artículo, porque especialmente ahora que no puedo venir a México con el coronavirus o demás, pues nada, cuestión de trabajar los archivos locales y leer hemeroteca británica y ver la visión de la prensa local, porque no lo he trabajado. Y lo que sé por ciertos trabajos que sí que han tratado la cuestión española, en términos de Pisunier, la prensa es muy hostil a lo que está pasando en México y presenta lo que está pasando en México como una guerra de bárbaros, ¿no? Y la prensa está hablando de una intervención española. La prensa quiere que España entre, pero en plan conquista, o sea, y no olvidemos que en 1861 España retoma Santo Domingo, o sea, que la República Dominicana de hoy se vuelve colonia española durante otros 10 años y que hay esas aspiraciones imperialistas en España. Pero ven la guerra como un ejemplo de la barbarie mexicana, o sea, que eso es lo que la prensa española muestra. Y tendría que ver lo que sale en la prensa británica. Lo que sí que sé en términos de lo que sí que he trabajado, que son el archivo del Foreign Office, sí que ven lo que está pasando en México como una serie de salvajadas, especialmente ¿no? los asesinatos de Tacubaya, todo esto son como lo ven como puro salvajismo, y que sí que tienen que entrar para buscar la paz, pero no que si esto sale en la prensa inglesa lo tengo que ver, pero ya te agradeceré en el artículo el día que salga, ¿no? Esta idea me la dio Sergio, porque no lo sé. Muchas gracias. Gracias, doctor Sergio. Por acá tengo 2 preguntas más. Ismael. Buenas tardes a todas y a todos aquí en México y buenas noches hasta allá, doctor. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, tengo una pregunta. En el libro menciona que las diferentes leyes de ley Iglesias, ley Lerdo y todas estas leyes emanadas de la primera Constitución de 1857, bueno, en su momento, no la primera, eran tibias y no complacieron a muchos liberales radicales. ¿Por qué eran tibias? Bueno, mi pregunta. Volvemos a las mitologías. Es curioso que volvemos a las mitologías, ¿no? Cuando se estudia rápidamente este periodo, se habla de la ley Juárez, la ley Lerdo, ¿no? Y se nos plantean como si son estas leyes que lo cambian todo, ¿no? Y volvemos a lo mismo. Entonces uno se pone a mirar los documentos y como
acaba rascándose la cabeza, ¿no? Pero, bueno, a ver, o sea, la ley Juárez de 1855 se nos ha vendido la idea de que termina con los fueros. Pero la ley Juárez no termina con los fueros. Lo que hace es modificar. Pero, o sea, de hecho, el fuero eclesiástico ahí está. O sea, que los curas, si quieren, se pueden atener a la jurisdicción eclesiástica, o pueden ser procesados por la ley civil. Ahí está lo polémico, pero les queda esa opción. A los militares, de nuevo, se les puede procesar por la ley civil, pero el fuero militar ahí sigue, ¿no? Claro, lo curioso es de que es una ley que, por un lado, aunque busca un compromiso entre unos y otros, fracasa porque, por un lado, a los liberales radicales lo ven como una visión aguada de lo que hace falta, que es terminar con los fueros de una vez y que la ley sea igual para todos. Y por otro lado, para los eclesiásticos y los militares, ya es cómo se atreven a siquiera cambiar la situación. O sea, que ya no están dispuestos a negociar nada. Pero es una ley moderada. Y la ley Lerdo sí que implica ya el principio de la enajenación de ciertas propiedades comunales de la Iglesia, pero no es una nacionalización de las propiedades o de los bienes eclesiásticos. Eso no sucede hasta ya plena guerra, ¿no? En julio, el 12 de julio de 1859, cuando finalmente sí que se decreta ya la expropiación o la nacionalización de los bienes de la Iglesia. Pero claro, el hecho de que se maneje ya el tomar las tierras comunales y de la Iglesia y que se vendan para que se crean inversores o propietarios pequeños de tierra, ¿no? Eso ya es muy polémico y problemático, pero no es una reforma tan extrema como se nos ha dado a entender, ¿no? Y la Constitución de 1857 es lo mismo, o sea, es una Constitución llena de arreglos moderados que no satisfacen a nadie. Porque, por ejemplo, la Constitución de 1857 no legaliza la libertad de cultos. O sea que en ese sentido no hay libertad de cultos. Pero por otro lado, aunque se frenan, no llegan a poner eso dentro de la Constitución de 1857, por otro lado no dicen que la religión católica es la religión del Estado. Entonces, ni satisface a unos ni a otros. O sea, para el clero ya es increíble de que no se hable de la religión de México como la religión católica. Eso lo consideran como que la Constitución es atea, pero desde la perspectiva de los liberales radicales les parece inconcebible de que no se diga ya en la Constitución de que va a haber libertad de cultos, ¿no? Bueno, ya aquí ya nos está acompañando la doctora Flor, que hace rato no estaba, pero que ya llegó. Bueno, antes de seguir, ¿no? Perdón. Antes de seguir, solo decir que son las 10 para las 8 de la noche y yo tengo hambre. Aquí es la hora de cenar. Ajá. Sí. No, ya estamos al final, doctor. Ya es lo último, ya nada más. Ya vamos a cerrar, ¿no? Pero sí, antes que nada, ya que está aquí la doctora Flor, sí me gustaría agradecerle, porque también fue ella la que nos contactó con el doctor Fauler. Ella fue la que ahí nos hizo el favor de contactarlo y todo, y la verdad es que sí me gustaría agradecerle mucho a la doctora que se haya podido dar aquí una vueltecita, aunque sea al final. Pero bueno, doctor, ya para cerrar, porque igualmente ya se nos acabó el tiempo, pues también ya para dejarlo ir a comer, ¿verdad? Ya creo que todos tenemos mucha hambre ahorita. ¿Por qué, o sea, en esta visión que nos ofrece usted de la Guerra de 3 años, por qué era necesario, o sea, era necesario que los mexicanos pelearan todo este tiempo para al final imponer una visión liberal pues sí, de la nación, de lo que debía ser México? O sea, era tan necesario que peleáramos, bueno, pelearan, nosotros no, que ellos pelearan. Es la pregunta así, en cierta manera, la más importante, porque finalmente
nos revierte a cuándo es necesaria la violencia, ¿no? Y claro, por un lado, a mí me gustaría pensar que las cosas se deben poder resolver sin que la gente se mate de una manera tan salvaje como en una guerra civil, ¿no? Y esto es el problema de toda guerra civil. O sea, toda guerra civil, porque las guerras civiles, una vez que estallan, implican que las familias entre sí se maten. O sea, que no se trata tanto solo de ejércitos conservadores y liberales, pero es que la gente en San Luis Potosí mismo, ¿no? Diferentes barrios, gente se está matando. O sea, y a veces no tiene nada que ver con la política, es que ya el contexto de guerra lleva a que vecinos que se han odiado desde hace no sé cuánto tiempo aprovechan el contexto de guerra para matarse, ¿no? Es para acusarse mutuamente de que han llegado los liberales, pues los vecinos son conservadores, mátenlos, ¿no? Y de ahí que, de hecho, el libro me tardo, yo creo que 140 y tantas páginas antes de que empiece la guerra, porque es intentar entender cómo se puede dar una situación donde la gente deje de poder hablarse y lo vea como aceptable y legítimo matarse para imponer su visión, ¿no? Y claro, el contexto mexicano es complicado. Hay lo que, y esto ya es lo que tardo esas 140 y tantas páginas en explicar. O sea, hay causas de largo plazo, hay causas de corto plazo, hay una serie de factores. Dos factores así cruciales que verdaderamente disparan la situación. Una es el hecho de que dentro de todo el lío de esas leyes que están manejando reformistas sin ser las de la reforma y tal, el hecho de que el Papa Pío IX circule una locución en diciembre de 1856 diciendo que los católicos deben desobedecer a su gobierno en México y que el gobierno mexicano es un gobierno hereje, eso es inconcebible el impacto que eso debió tener, ¿no? O que, por otro lado, cuando la Constitución de 1857 se inaugura, que por un lado los liberales, el gobierno diga que todo funcionario tiene que jurar obediencia a esa Constitución, al mismo tiempo que los arzobispos y los obispos, o los arzobispos y los obispos, ¿no? Están diciendo que quien lo haga, pues se va a quedar sin sacramentos, o sea, que la Iglesia no los va a casar, no los va a enterrar, no los va a confesar. ¿Qué hacen los mexicanos de eso, no? Y que esas celebraciones de repente a lo largo del país, las iglesias estén cerradas, no suenen las campanas, la gente, los curas se niegan a celebrar algo que nunca había sucedido, siempre había una participación por parte de... Y que entonces liberales furibundos, ¿no? Entren en las iglesias rompiéndolo todo, haciendo sonar las campanas de cualquier manera, se crea una situación, una crispación social, una fracturación social muy fuerte. Si hacía falta, bueno, claro, uno ve otras partes de Hispanoamérica y se pudo, ¿no? Se pudo separar Iglesia y Estado sin llegar a ser tan violentos como en México. Pero por otro lado, tampoco se separó Estado e Iglesia de una manera tan dramática como ha sucedido en México. Y sin embargo, la paradoja ahí está, ¿no? Ustedes bien lo saben. Ahora que nos acercamos al Día de los Difuntos, seguramente en todas sus casas hay ofrendas, ¿no? O sea que es un país católico, catolicismo mexicano, pero entonces sí, se ha separado Iglesia y Estado, pero sigue siendo un país profundamente católico y hay una paradoja ahí, ¿no? Pero claro, las guerras civiles no son una elección. Yo creo que la mayoría de guerras civiles, nadie se crea una situación de crispación que después ciertos detonantes resultan en la guerra, pero yo creo que nadie las busca, ¿no? O sea, no, incluso de ahí que la respuesta no es que hiciera falta o no es que fuera necesaria, pero es lo que sucedió, ¿no? Y por ejemplo, es interesante, yo no creo que vaya a haber una guerra civil en Estados Unidos, ¿no? Dentro de una semana, ¿no? Pero hay factores, elementos que yo tengo en mi gramática, mi framework, mi gramática de la guerra civil, que sí que están, ¿no? O sea, si un factor clave en una guerra civil, para iniciar una guerra civil, es una crisis de legitimidad. Si Trump, por ejemplo, no gana las elecciones, pero se queda, se niega a irse, con una población armada como la que hay en los Estados Unidos, con una fracturación social como la que hay,
¿no? Son elementos. Yo sospecho que claro que no va a suceder, ¿no? Y si sucede, no diríamos que era necesaria una guerra civil en Estados Unidos, una segunda guerra civil para terminar con el malo de Trump y tener un país más democrático. Pero no quiero ser alarmista, ¿no? Pero es fascinante ver, ¿no? O sea, cómo se pueden acumular una serie de factores que en cierto contexto pueden llevar a una guerra civil. Pero claro, volviendo a la respuesta, no es que fuera necesaria la guerra, pero sucedió. Y de manera muy trágica. Y aunque los liberales ganaran la guerra inicialmente, después tuvo que haber la matanza de la guerra de intervención francesa para que finalmente se pudiera consolidar ya un régimen liberal y eventualmente liberal conservador con Porfirio Díaz, ¿no? Muy bien. Pues bueno, ahora sí ya para dejarlo libre, doctor, que ya todos podamos también ir a comer y todo este asunto. Pues a mí nomás me queda agradecerle mucho que nos haya prestado estas 2 horas de tiempo. Yo sé que ahorita ya es de noche, ya son las 8, según creo. Acá todavía es tarde, acá son las 2 apenas. Entonces, le agradezco mucho que nos haya prestado su tiempo, doctor. A la doctora Flor, qué bueno que pudo llegar. También le agradezco mucho que nos haya puesto en contacto con usted. Ojalá que en algún momento pueda volver a San Luis Potosí y ahora sí poder vernos en persona. Hay mucha gente aquí en Zoom todavía, hay mucha gente todavía en Facebook Live, había mucho interés por escucharlo, porque nos compartía esta parte de su extensa investigación. Y bueno, también le agradezco al doctor Sergio, porque pues aquí hay algunas personas del Colegio de San Luis. Muchas gracias, doctor, por haber apoyado esta cosa. Se me fue la palabra. Este evento, vamos. Entonces, muchas gracias a todos, muchas gracias, doctor. Y bueno, los espero a los demás, a lo mejor al doctor ya no, pero los espero a los demás más tarde en la conferencia del doctor Arturo Reynoso sobre la Compañía de Jesús. Y bueno, entonces, provechito a todos. Hasta luego. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. 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 Adiós, gracias. Gracias, adiós. Gracias, adiós.